para un futuro sin. Hola, hola, ¿cómo están, amantes del cine? De nuevo en otro capítulo más aquí en Viva el Cine con Carlos Reján. Esta vez la ocasión es espectacular. Nos encontramos con una de las grandes películas de la historia del cine, que es nada más y nada menos que 2001, Una Odisea en el Espacio o Odisea en el Espacio. Una película de Kubrick, ¿ok? De Stanley Kubrick, uno de los grandes también directores, que es del año 1968. Por lo tanto, tiene 55 años. Es una película de Kubrick. Vamos a empezar hablando de Kubrick primero. La importancia de Kubrick en la historia del cine, antes de hablar de la importancia de esta película. Nombrar que es uno de los autores más característicos del cine, que tiene grandes películas como La Naranja Mecánica, que todo el mundo conoce, ¿no? The Full Metal Jacket, The Shining, películas que vinieron después de esta. Pero antes de esta vinieron películas también muy importantes, como Espartaco, por ejemplo, o Doctor Strangelove. Esta película, Una Odisea en el Espacio, es una película de ciencia ficción, ¿ok? Pero es una película de ciencia ficción, además, que está dirigida, producida en parte y también escrita en parte por Kubrick. Por lo tanto, es una película de autor también. Usted, un autor muy importante que hay detrás, que es Kubrick, su visión sobre una película que es multitemática, que habla no solamente del espacio exterior, sino al final de la evolución humana, es muy filosófica, es muy existencial, ¿ok? E impactó mucho en la época. Es una película que produjo y que está producida entre Estados Unidos y Gran Bretaña, ¿no? Y el Reino Unido, para la Metro-Goldwyn-Mayer. Y estuvo escrita a la parte con el mismo autor del cuento, El Centinela, que es de Arthur C. Clarke del año 48. Está inspirada, está basada en ese cuento de Clarke. Y la película, hemos dicho que Espartaco, por ejemplo, o Doctor Strangelove, había grandes figuras como Kirk Douglas en Espartaco o Peter Sellers en Doctor Strangelove. Pero en esta película, Kubrick usa actores desconocidos hasta el momento, que no habían tenido actuaciones renombradas, ¿no? Y eso es algo interesante también, porque hace que la película tome unos derroteros en el que no te bases solamente en la experiencia del actor, sino en la experiencia total de la película, y eso es importante, ¿no? A ver, es una película que hubo un fenómeno cultural muy fuerte detrás y que marcó una época absolutamente, porque hasta ese momento las películas que se hacían de ciencia ficción eran unas películas que no eran muy verosímiles, no eran muy reales, pero esta película fue un antes y un después. O sea, las películas de ciencia ficción que se hicieron después, ¿ok? Dícese de Star Wars, por ejemplo, o cualquier película grande de ciencia ficción, se basaron en esta. Es un antes y un después, es un punto de inflexión. Estuvo 5 años para poder hacer esta película, ¿no? Invirtiendo mucho tiempo con gente de la NASA para hacerlo todo perfectamente, ¿ya? Como hemos dicho, es una película que aborda muchos temas: la evolución humana, la tecnología, la vida extraterrestre y algo que está muy en boga a día de hoy, que es la inteligencia artificial, ¿no? Al final veremos una pequeña escena en el que el gran actor robot HAL 9000, ¿no? Esta maquinita con ese ojo rojo, se revela también contra los humanos, ¿no? Entonces, me parece interesante. Ahí justo estamos viendo en pantalla. Ese es HAL 9000, ese es el robot, ¿no? Se revela contra los propios humanos, ¿no? Y como os digo, me parece interesante y me parece relevante haber puesto esta escena, no haber puesto otras, sino esta escena por el tema de la inteligencia artificial de este año y esta coyuntura en la que estamos viviendo y las reflexiones que se están dando, que ya las daba el propio Kubrick en esta película. Elementos importantes a destacar en la película: por un lado los efectos especiales y por otro lado la banda sonora. Me parecen dos elementos fundamentales, ¿ya? Pero antes de eso, hablar de algo muy importante: los premios que ganó y el reconocimiento que tuvo. En los premios BAFTA, ¿no? En Inglaterra, ganó a mejor película, mejor dirección artística y mejor banda sonora, ¿vale? Y en los Oscar ganó los mejores efectos visuales. Aquí tengo que hacer una puntualización, que es algo sorprendente. Siendo Kubrick quien es, Kubrick a lo largo de toda su historia ha tenido 13 nominaciones y solamente ha ganado un Oscar, que ha sido por esta película y por los efectos visuales. Me llama mucho la atención
esta realidad en la que nos metemos cuando hablamos de Kubrick. Pero bueno, vayamos a la película. Si os habéis dado cuenta, mira qué premios han ganado, y por eso esos premios estamos hablando de lo que estamos hablando, de los efectos especiales y la banda sonora. Los efectos especiales, como hemos dicho, estuvo trabajando mucho tiempo con la NASA detrás para lograr esa verosimilitud, ¿no?, de los elementos, ¿no? Destacar, por ejemplo, el set, el decorado de la nave Discovery, ¿no? De todo lo meticuloso y detallista que fue en la construcción de todo, obviamente, de la nave, pero también de todas las naves y de todo lo que se ve en la película. Bien. Y de ahí también hablar y destacar la banda sonora. ¿Okay? La banda sonora, una banda sonora que también llamó la atención, porque usó autores tanto del siglo XX como del siglo XIX, que fueron tres, ¿no? Ligeti y los Johann Strauss y Richard Strauss, ¿no? En el que es súper interesante cómo aparecen sus canciones en el relato, como por ejemplo el Danubio Azul, en el que hay una especie de vals, ¿no?, entre las máquinas en el espacio. O sea, cómo la banda sonora le dio todo un empaque y un tono a la historia que merece la atención y llama la atención del espectador, ¿no? Entonces, bueno, por ir resumiendo y por ir terminando, nos encontramos con una película muy meticulosa y muy detallista por parte del propio Kubrick, ¿ok? Una película que marcó un antes y un después, fue un hito absolutamente en la historia del cine, sobre todo en la parte de la ciencia ficción, ¿ok? Y lo voy a decir más, véanlo, muy interesante, y conmigo será para el próximo capítulo, y nada, larga vida al cine, chao, chao. Dime que vives sin límites sin decirme que vives sin límites. Para un futuro sin límites, más de 40 carreras con visión global empresarial. USIL, sin límites.